transmitiéndose y yo te aviso. ¿Ya puedo? Vale. Bueno, pues van a dar casi las 10 de la mañana y vamos a empezar con este primer webinar que hacemos en Diractive dedicado al escenario de las ayudas a la I+D+I en todo lo que nos queda de 2025. Mi nombre es Soledad Díaz, soy la directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, de APTE, y también llevamos la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española de Tecnología Disruptiva, Diractive, que es una de las plataformas que apoya el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la agencia estatal. Y que, como sabéis, nos enfocamos en el estudio y la promoción y los proyectos de I+D relacionados con las tecnologías digitales más disruptivas, como son blockchain, computación cuántica, ciberseguridad, 5G, inteligencia artificial y Big Data, y un grupo transversal también dedicado a la accesibilidad digital. Bueno, pues este webinar tradicionalmente lo venimos haciendo en el mes de enero porque queremos que empecéis el año conociendo cómo está el panorama de las ayudas a la I+D+I para que no perdáis ninguna oportunidad y podáis participar en todas las convocatorias de ayuda que puedan ayudaros a poner en práctica y en marcha vuestros proyectos de I+D+I en las tecnologías digitales disruptivas o en cualquier tipo de innovación. Como siempre, contamos con la colaboración de Incotec para desarrollar este webinar, porque ellos son especialistas en estar al tanto de todas las novedades y todas las características que tienen las convocatorias de ayuda. Y bueno, contamos con Noelia Escobar, que es la responsable institucional e intangible de Incotec, y ella ha preparado una presentación en la que nos va a explicar qué es lo que queda del plan de recuperación, del paquete de ayuda del plan de recuperación. También haremos un repaso de la ley de industria, del nuevo plan estratégico del CEDETI y cómo pueden ser las claves para acceder a las nuevas convocatorias de ayuda que va a proponer CEDETI. Y además, Noelia ha querido añadir un nuevo contenido relacionado con el enfoque que la nueva comisión va a darle al escenario de ayuda relativo a la competitividad, también al ámbito industrial. Con lo cual, creo que va a ser un webinar muy completo y que seguramente os va a poner en agenda muchas de las actividades que vais a hacer en los próximos días y los próximos meses. Así que, bueno, Noelia, cuando quieras, estamos preparados para escucharte y con el bolígrafo en la mano para tomar nota. Hay muchas gracias, como siempre, Sole, y a Disrupte, a la plataforma y a la Asociación de Parques Tecnológicos. Como dice Sole, yo trataré en esta horita, porque quiero que quede luego un tiempo para debate y para comentarios, de situarnos en nuevo escenario. El escenario de juego, yo considero que el año 25, el 2025, es un punto de inflexión donde va a haber introducen nuevos actores, se introducen nuevos mecanismos, nuevas hojas de ruta, y es el momento de poder abordar o de dar una serie de pinceladas a lo que nos espera a partir del 25. No solamente hablaremos de concretamente qué va a ocurrir en este año, sino qué perspectivas se prevén para el nuevo mandato de la Comisión Europea, el nuevo plan estratégico de SEDETI, este proyecto de ley de industria que tanto esperamos porque debe recoger nuestras capacidades y nuestro enfoque de actuación para este escenario de juego a nivel geopolítico que es abierto internacional. Creo que bueno, pues estamos ante grandes retos y nos tenemos que preparar, ese es el objetivo. Sin más, voy a compartir la presentación. A ver si salgo, salir de pantalla completa. Un segundito.
Un segundo, ya está. Perfecto, ya está. Perfecto, como digo, el planteamiento de la jornada nos va a situar en 4 bloques. El primero es el plan de recuperación. Este plan de recuperación y resiliencia, pues esta segunda fase que estamos abordando, pues en qué momento, qué nos depara, qué instrumento, qué mecanismo y qué fondos quedan para distribuir y en qué momentos. Luego hablaremos del Plan Estratégico de CEDETI 24-27, como sabéis, salió a la luz recientemente y recoge lo que va a ser ese plan de trabajo, esa hoja de ruta de CEDETI para los próximos años. Tocaremos en el cuarto bloque un tema muy relevante y crucial para nuestro futuro, como es el nuevo proyecto de ley de industria y de autonomía estratégica, que debe recoger pues esa definición de mecanismos que de alguna forma refuercen nuestras capacidades y aborden nuestras deficiencias para situarnos en un escenario de juego que nos va a exigir ser más productivos y más competitivos. Y por último, como dice Sole, cuando realicé este fin de semana la presentación, creí que era interesante cerrar estos 3 bloques con cuál es la posición de la Unión Europea en el nuevo mandato, qué nos está diciendo, qué tips, qué recomendaciones en los últimos documentos relevantes nos está comunicando. Abordaremos el primer bloque, que sería, bueno, pues en qué momento estamos de este plan de nuestro Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Como sabéis, hemos abordado la segunda fase del plan, que esencialmente está compuesto de la dotación de préstamos reembolsables, pero lo que queremos ver es qué convocatorias relevantes, sobre todo en el marco de los PERTEs, nos esperan en este próximo año y el papel de nuevos actores que van a entrar como SEPIDES, que va a ser la entidad que va a ser otorgadora de ciertos fondos en ciertos programas, o el papel de los fondos, que también son actores relevantes en esta segunda fase del plan. ¿Dónde nos encontramos en el plan de recuperación a nivel de ejecución? Los datos a 31 de diciembre de 2024 pues nos afloraban cierta información en cuanto a que España ya había recibido casi unos 50.000 millones de euros. A pros estamos hablando del 60% del total de las transferencias del plan, que ascienden en su totalidad a los 80.000 millones de euros, que a finales del 24 se habían lanzado convocatorias por unos 77.000 millones de euros, que aproximadamente representan un 96% de los fondos, de las dotaciones de fondos no reembolsables previstos, es decir, de esa dotación de transferencias, del componente de ayudas, y se han resuelto aproximadamente un 61% de esas convocatorias, con una cifra cercana a los 50.000 millones de euros. Esta sería la fotografía del plan. Hay un documento que es relativamente interesante, por si queréis consultarlos, que está en la página del plan de recuperación, donde nos van dando visibilidad en estos importes de ejecución, importes desembolsados, también la distribución por comunidades autónomas, la distribución por taller de entidades, entidades públicas, universidades, empresas y aquellas que son pymes y grandes empresas. Creo que es bastante relevante para tener una fotografía, sobre todo a nivel de la ejecución del plan. Algo relevante, lo marco en rojita, es que agosto del 2026 es la fecha límite para la ejecución de los fondos. No existe posibilidad de prórroga. Realmente aquí la Comisión Europea y el Consejo Europeo se ha mostrado inflexible. El mecanismo de recuperación y resiliencia establecía esta fecha y a priori, a no ser que haya excepciones, como hemos visto en el caso de la DANA para ciertas inversiones, o en alguna otra casuística donde hay algún tema de plan de emergencia, no va a haber prórrogas en alguna forma de oficio para el resto de fondos. Como todos conocéis, nuestro Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia estaba dotado de 2 fases. La primera fase, con los 70.000 millones de euros, era la fase 1 del plan de recuperación.
Esencialmente estos 70.000 millones de euros eran transferencias a fondo perdido, el componente de subvención a fondo perdido, y actualmente nos encontramos en la segunda fase del plan, en esa adenda famosa que se incorpora a nuestro Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, dotada de unos 94.300 millones de euros, donde la partida más significativa es la partida de créditos, con unos 84.000 millones de euros, más unas componentes de transferencia de unos 7.700 de transferencias adicionales al plan y unos 2.600 de transferencias del programa Repower UE. Esto nos da esa cifra que en este momento, bueno, pues se está gestionando, desembolsando y se tiene que estar ejecutando. Es significativo que en esta segunda fase del plan de recuperación, en esta adenda, se contempla una partida de unos 27.000 millones de euros de recursos adicionales para los famosos PERTE, los programas, como sabéis, todos estos programas estratégicos país. Aquí os he señalado en sombreado aquellos PERTEs que se van a ver más favorecidos tanto del componente de transferencias adicionales como del componente de préstamos. Si vemos en el top one, pues obviamente está el PERTE, como sabemos todos, de chivo microelectrónica, donde que va a absorber la partida más significativa de la parte de préstamos, de la dotación de préstamos a PERTES, con, como vemos, casi unos 11.000 millones de euros, más 1.200 millones de euros en transferencias adicionales. Como sabéis, de este PERTE de microelectrónica, hace muy poquito se cerró la convocatoria dirigida a cadena de valor industrial, que era, bueno, pues una esperada convocatoria por parte del sector industrial. Luego tendríamos energías renovables, el PERTE ERA, con una dotación de transferencias de unos 1.500 millones y unos 1.200 de préstamo, acompañada pues, del ciclo del agua, como veis, descarbonización industrial, economía de los cuidados o economía circular con 600 millones. En la adenda del Plan Nacional de Recuperación hay por así decirlo, los préstamos se van a canalizar mayoritariamente a través de una serie de fondos que se contemplan, unos 12 fondos, excluyendo, como hemos visto, los 10.000 millones de euros que están destinados al PERTE Chip. El resto se van a distribuir entre estos fondos. Como vemos, pues digo, los fondos entran a jugar un rol relevante para distribuir los préstamos en el ecosistema innovador industrial de nuestro país, y se han sombreado los fondos que considero más relevantes para el Gran Target, que son los que voy a tratar luego para abriros un poco el escenario de cuál va a ser su rol y cuál es el objetivo. El primero de ellos es el Fondo de Resiliencia Autonómica, que va a estar dotado con 20.000 millones de euros, ahora lo vamos a tratar en más detalle. Luego tendríamos, muy importante, el Fondo para escalar las startups tecnológicas, el Fondo Neste, con unos 4.000 millones, y luego tendríamos el Fondo de Coinversión Foco con 2.000 millones, y trataremos de colateralmente el Fondo Spain Audiovisual Hub de 1.500 millones de euros. Esencialmente los más relevantes son los que sombreo en amarillo, que son los que van a jugar, bueno, pues el partido más relevante. Vamos a tratar el primero, el Fondo de Resiliencia Autonómica, conocido como FRA. La adenda del Plan de Recuperación prevé, como hemos dicho, contempla dentro de las medidas esta creación de este Fondo de Resiliencia Autonómica por un importe de hasta 20.000 millones de euros, que serán canalizados a través de distintos instrumentos financieros que serán todos gestionados por el Grupo Banco Europeo de Inversiones, conocidos como el BEI, y financiarán, el objetivo es financiar inversiones sostenibles por parte de las comunidades autónomas. ¿Cuál es el objetivo de este fondo? El objetivo del fondo es un objetivo continuista para seguir dando impulso a proyectos que fomenten los ejes vertebrales del Plan Nacional de Recuperación, como es la transformación y la resiliencia de la economía, financiando tanto iniciativas públicas y privadas en ámbitos de competencias autonómicas, como vivienda social, tema de transporte sostenible, competitividad industrial y sobre todo el tema de pymes, investigación y desarrollo e innovación, turismo sostenible, la economía de los cuidados, el tema de la gestión de recursos hídricos y la transición energética. Las actuaciones se van a abordar mediante un enfoque de fase, o sea, se van a ir desembolsando estos 21 millones de euros por tramo y se irán abordando distintos objetivos concretos. Las comunidades autónomas van a jugar un papel relevante, como ya hemos visto, es un actor clave.
y participarán en los órganos de toma de decisión de este Fondo de Resiliencia Autonómica. Otro fondo que creo que es relevante que tengáis en el radar es el fondo de coinversión, el denominado FOC. Este es un nuevo instrumento financiero público que estará dotado con 2.000 millones de euros hasta el 2026, cofinanciado de forma íntegra por Cofides. Su objetivo es contribuir a esa transformación del modelo productivo español. Otra vez, obviamente, es un objetivo continuista del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia con un objetivo de atraer inversión extranjera hacia empresas españolas y que acometan inversiones que obviamente están en línea con las inversiones objeto del Plan Nacional de Recuperación. O sea, el objetivo es captar inversiones extranjeras para realizar proyectos transformadores en nuestro país. ¿Y qué sectores se van a contemplar? Pues los que ya estamos acostumbrados a ver pintados en este Plan Nacional de Recuperación, como en la transición energética, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, el tema de la movilidad sostenible y verde, la biotecnología o la agricultura sostenible. Los beneficiarios finales de esta financiación van a ser empresas privadas existentes o de nueva creación que tengan sede social en la Unión Europea y, muy importante, obviamente, con centro de trabajo en España. El tamaño es independiente, podemos hablar de empresas grandes, medianas o pequeñas. Y el sector también, siempre que obviamente el objetivo de la inversión esté dentro de esas inversiones consideradas transformadoras. El mínimo de la operación está en torno a los 10 millones de euros y el máximo en 150 millones de euros. Este fondo realizará inversiones mediante instrumentos de capital o mediante aportaciones a fondos de inversión y actuará como un fondo de fondos. La aportación del inversor extranjero tiene que ser siempre igual o superior a la aportación que ponga el foco, el fondo de coinversión. En todos los fondos os estoy dando abajo los enlaces para que podáis detallar. El objetivo no es hoy, obviamente, centrarnos en cada uno de ellos porque tienen también su letra pequeña, tener en cuenta que son fondos que están comenzando a movilizarse, tampoco tienen ahora mismo una trayectoria histórica de muchas operaciones, pero tenéis que empezar a familiarizaros, incluso a prever si tenéis posibilidad de algún planteamiento de inversión. Este fondo de coinversión tiene una serie de sectores prioritarios, ya hemos visto que tienen que ser sectores, ámbitos de inversiones transformadoras, pero ¿qué sectores prioritarios donde ponen el foco? El incremento de la producción de energías renovables, la eficiencia energética, la descarbonización de la economía, movilidad eléctrica, digitalización del tejido empresarial y procesos productivos, el desarrollo de infraestructuras sostenibles en la biotecnología y la agricultura sostenible. Estos serían un poco aquellos sectores que de alguna forma tendrían prioridad a la hora de dar entrada a posibles preliminares de inversión. Es decir, una sociedad que incorpora varios fondos que entra en el panorama nacional es la SET, es la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. La SET será la entidad, o ya es, porque ya está configurada y constituida, es el ente público empresarial con el objetivo que va a gestionar y coordinar las inversiones públicas en los ámbitos de innovación tecnológica estratégica. La SED va a contar con 18.000 millones de euros proveniente del plan de recuperación y de 3 grandes fondos del plan que hemos destacado antes. Van a incorporar o van a integrar los 12.000 millones de euros del PERTE-CHIP, 4.000 millones de euros del fondo NESTE, destinado a impulsar esas inversiones públicas en proyectos tecnológicos y críticos para nuestras capacidades, para nuestra estrategia país, y contará con más de 1.700 millones de euros de apoyo al sector audiovisual que corresponden a los instrumentos financieros que se contemplan en el Plan de España Hub Audiovisual de Europa. Además, esta nueva sociedad tomará decisiones de presencia y financiación del Gobierno de España en proyectos con participación en empresas en tecnologías estratégicas y disruptivas. Aquí os pongo una nota de prensa de hace poquito, del mes pasado, donde el Gobierno se publica o se comunica la toma de datos por parte del Gobierno o la participación de la SEP en Industrias del Chip con la entrada de esta sociedad en Woptis, que es una empresa, creo que es canaria, para multiplicar su capacidad productiva.
Abajo tenéis el enlace. Como veréis, todavía no tienen excesivos contenidos. Tened en cuenta que son actores que empiezan a jugar ahora, empiezan a participar en el panorama y bueno, pues tenemos que todavía no tienen mucho bagaje ni vais a ver muchos contenidos en estas web. Pero son actores que tenéis que tener en cuenta y tenemos que hacer seguimiento de ellos y comenzar a ver cómo están moviéndose. Los criterios, yo creo que es importante que tengamos claros los criterios de la SED para participar en estas inversiones de forma directa. Estos son como los requisitos esenciales. La iniciativa empresarial debe contener tecnología digital innovadora, hemos dicho con carácter disruptivo o estratégico. Esta es una premisa básica. La SED podrá aportar hasta el 49,9% de ampliación de capital, es decir, nunca va a estar en mayoría. La titularidad de la empresa debe mantenerse privada tras la ampliación de capital. Las empresas deben estar radicadas en España. Existen opciones de coinversión pari passu, en igualdad de condiciones, con los inversores privados y al menos un inversor privado externo en la compañía participando de forma significativa, y tiene que cumplir obviamente los criterios del mecanismo de recuperación y resiliencia. El fondo de coinversión está dirigido, dentro de la SED hemos visto que básicamente hay gestionará tres fondos: Pertechip, el de audiovisual, de contenidos audiovisuales, y otro muy relevante que es el fondo Nextech. Este fondo de coinversión está dirigido a la promoción y desarrollo de empresas de tecnologías profundas, de alto impacto y de transformación tecnológica. Como he visto anteriormente, estará dotado de 4.000 millones de euros con un objetivo de duplicar o de movilizar hasta 8.000 millones de euros en colaboración público-privada junto con el sector de capital riesgo español. Estos fondos de coinversión acompañarán a personas emprendedoras y entidades privadas de inversión en todas las fases de crecimiento de empresas, startup y scale-up, fortaleciendo los instrumentos de financiación pública y privada. Una vez que ya hemos hablado de momento de ejecución, cómo va la ejecución del plan, qué nos depara o cómo está planteando la estructura de esta segunda fase del plan, sobre todo con ese gran componente de préstamos, donde vemos esa inyección de incremento de dotación a los PERTES, algunos más que otros, y sobre todo tengamos en cuenta vía préstamos reembolsables, ya no van a jugar tanto en las transferencias, ya las transferencias han quedado en esa fase 1 del plan y van a ser muy residuales. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Realmente los programas que vamos a ver a partir de ahora esencialmente van a tener un componente de préstamo. Tenemos que ver en qué situaciones nos interesan o no. Vamos a ver también esos fondos con algunas entidades como la SED, como el Banco Europeo de Inversiones, como Cofides, que entran a formar parte del ecosistema siendo actores relevantes. Tenemos que tener en cuenta y hacer seguimiento para ver cómo se mueven. Si en un momento dado nos interesa contar con ellos, creo que van a ser relevantes, y creo que la figura de estos fondos han llegado para quedarse, en similitud con el juego a otros países, como están trabajando o actuando con este tipo de instrumentos. Creo que es relevante, lo dejamos ahí. Y ahora yo creo que hay una tercera parte del plan que tenemos que tener en cuenta y que os preguntaréis es, bueno, qué convocatorias relevantes van a ocurrir o nos deparan este primer semestre del año, sobre todo en el marco de los grandes PERTES, convocatorias en el marco de los grandes PERTES. Y aquí me voy a centrar esencialmente en cuatro PERTES. Vamos a hablar del PERTE de descarbonización industrial. Se prevé una nueva convocatoria de la línea 1, que si recordáis son las actuaciones a la convocatoria a la cadena de valor de las industrias nacionales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de CO2, y la L4, que va focalizada a instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas. Habrá una dotación aproximadamente de 1.000 millones y 50 millones de préstamo, más 430 millones en subvenciones. La primera, la L1, con estos 1.000 millones, la segunda con estos 50 millones de préstamo y unos 430 millones de subvención que serán distribuidos entre la L1 y la L4.
La información que tenemos es que se prevé que se abra esta siguiente convocatoria para el L1 y el L4 aproximadamente el primer cuatrimestre del 25. Tampoco puede tardar mucho más porque tienen que, como sabéis, tenemos ese deadline de la ejecución hasta agosto del 26 y ambas, aquí hay un nuevo actor que va a empezar a jugar en el plano de la asignación de fondos en el marco industrial, que va a ser las EPIDES. En diciembre hubo un comunicado donde ya las EPIDES se le otorga las competencias para otorgar este tipo de ayudas. Estará bajo el amparo o bajo la supervisión del Ministerio de Industria, pero será el organismo intermedio que gestionará las nuevas convocatorias de industria en el marco del PERTE de descarbonización y, como veremos, en el resto de los PERTEs en el ámbito industrial. Luego tenemos otro PERTE relevante, como ha sido el PERTE agroalimentario, donde se espera una tercera convocatoria dotada con unos 200 millones de préstamo aproximadamente primer trimestre o cuatrimestre del 25. De igual forma que la anterior, esta nueva convocatoria estará gestionada por SEPIDES. En esta, como veis, a priori no se contempla componente de ayuda. Eso no significa que dentro del Ministerio de Industria se vea que quedan fondos sin asignar o de convocatorias anteriores no se han agotado y puedan reasignarlo a esta convocatoria de industria. Otro PERTE que ha jugado un papel relevante en nuestro panorama ha sido el PERTE de desarrollo del vehículo eléctrico conectado. Y aquí estamos a la espera de una cuarta convocatoria aproximadamente en el primer trimestre, cuatrimestre del 2025. De igual forma, en la entidad gestora y competente ya será SEPIDES, como hemos visto. Y aquí sí tenemos un componente, una dotación que puede incrementarse, un presupuesto bajo la modalidad de subvenciones de unos 250 millones de euros y unos 1.000 millones de euros en préstamo. Como digo, el importe que pongo a nivel de ayudas, tomarlo como aproximado porque, como os estoy comentando, se está haciendo un análisis interno dentro del Ministerio de Industria por si puede haber un traslado de partidas de subvención, de transferencia que no se hayan agotado en las convocatorias anteriores y puedan dirigirse a estas últimas convocatorias. Y por último, incorporo el PERTE Economía Circular, que también ha sido un PERTE relevante y de gran éxito en el panorama español. Aquí, ¿qué se prevé en el primer cuatrimestre del año 25? Se espera que se publique la última convocatoria dirigida, que sería la convocatoria sectorial. Sabéis que había una convocatoria transversal y otra dirigida a sectores. Estamos pendientes de la última convocatoria sectorial que va focalizada a bienes de equipos de energías renovables, con unos 95 millones de euros en transferencia en ayudas a fondo perdido, que será gestionada por el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. Se prevén más convocatorias por parte del PERTE Economía Circular. A priori, el importe que queda restante, que son unos 600 millones de transferencias, el adenda han sido transferidos a las comunidades autónomas. Por lo tanto, por parte del IDAE o la Fundación Biodiversidad ya no se contemplan más. Estas serían un poco las convocatorias más relevantes que se esperan ya en el marco del agotamiento de fondos en los PERTEs, que podemos decir que nos han dado más juego en el ecosistema de innovación industrial. Hay otra serie de PERTEs, como el de la economía de los cuidados, etcétera, que no voy a entrar aquí porque entiendo que son más específicos y más nicho, ¿vale? Si hay alguien interesado en alguno, pues puede enviarme un correo y puedo investigar sobre el mismo, pero estos son como los PERTEs más transversales y que han dado más juego en el gran panorama del ecosistema innovación y de industria en España. El siguiente bloque que quería tratar, voy a ver cómo voy de tiempo, es el nuevo plan estratégico de CDTI 24-27. Creo que tiene un enfoque muy interesante, muy empático y muy tocando el terreno real de las necesidades del gran ecosistema innovador de España y sobre todo el nuevo escenario de juego, y me he permitido hacer una breve análisis de lo que es el documento. El documento lo tenéis en el enlace abajo para que cualquiera de vosotros pueda acceder, y seguramente muchos habéis accedido a él, y esto es un análisis personal un poco de lo que es el resumen de cómo considero las claves del plan y sobre todo el cómo aterriza en acciones concretas que tocan mecanismos que muchos conocéis, van a mejorar, y otros instrumentos que incorpora como novedades.
Para mí yo creo que el eslogan del plan es mejorar la competitividad de la economía española y un concepto que va a ser repetido en los próximos años, que es la soberanía tecnológica. Yo creo que hay 5 claves del plan. El primero, el objetivo, o sea, 5 objetivos clave. El primero es implementar el perímetro innovador español. Tiene que llegar a más empresas. El objetivo es incrementar las empresas que acceden a CEDETI. El refuerzo del enfoque ecosistémico de los programas y los servicios de apoyo a estos programas. El fomento a la innovación disruptiva. Objetivo de escalar y el crecimiento de las empresas innovadoras, ganar en tamaño. Y por último, la cooperación tecnológica internacional. Como tips o como 3 importantes enfoques que vienen a reforzar estos objetivos clave, en todo momento en el plan se habla de lo crucial que es para alcanzar el porcentaje de PIB que requerimos para estar al menos en línea con la media europea. Es clave impulsar la I+D+I en el universo o sea, alcanzar a un mayor universo de empresas innovadoras y apoyar a las que potencialmente son innovadoras, a que entren en el circuito de CEDETI empresas que son innovadoras pero son latentes, están ahí y no acceden a él, y otro, incrementar el potencial de aquellas que son innovadoras, incrementar el potencial, que vayan más rápido. Por otra parte, determinar de forma clara qué sectores, actividades y tecnología en España presentamos en aquellos que presentamos capacidades actuales y en aquellos en los que podemos tener capacidades diferenciadoras si se trabajan, y concentrarnos en ellos de una forma significativa para apoyarlos. Y por último, facilitar el cambio de la estructura empresarial hacia una evolución, obviamente, de escalar el tamaño de las empresas. Tenemos que ganar músculo, y eso significa mecanismos que apoyen el desarrollo de este tamaño. Como vectores estratégicos del plan incorporo 7. El primero es, volvemos otra vez, ampliación del perímetro de empresas innovadoras, medidas enfocadas a que estas empresas que no tocan la puerta de CEDETI, que no realizan de forma habitual quizás innovación, pero tienen capacidad para hacerlo, lleguen a CEDETI y puedan beneficiarse de sus mecanismos de apoyo a través de actuaciones de comunicación, de promoción y de instrumentos de bienvenida para incentivar que estas empresas lleguen a CEDETI y puedan plantear un proyecto a través de iniciativas de Fast Track. Serían un poco el enfoque. Crecimiento vinculado a la I+D+I. No se trata solamente de hacer más y mejor I+D, sino que se oriente a medidas que faciliten este escalado industrial y que las empresas innovadoras pueden explotar los resultados de sus innovaciones a través de despliegues de mecanismos como el capital y los procesos de compra pública e innovación. Fortalecer el ecosistema innovador. Las capacidades de CEDETI, aprovechar las capacidades de CEDETI para cohesionar, interconectar y canalizar la innovación en los distintos agentes que lo conforman, o sea, integrar, generar mayores sinergias de CEDETI con el ecosistema, con distintos actores relevantes del ecosistema innovador, como pueden ser plataformas tecnológicas, asociaciones, clústeres, para pues, que todos vayamos a una, ¿no? Realizar actividades complementarias. Transferencia tecnológica, realizar o de alguna forma focalizar en desarrollar servicios de alto valor añadido y de potenciación de los intangibles en el portfolio de los instrumentos y mecanismos de CEDETI, así como el establecimiento de financiaciones adecuadas para iniciativas dirigidas a la transferencia de tecnología y a la valorización de los resultados de la innovación. Luego, focalizar actividades en innovaciones disruptivas, en tecnologías profundas, en el desarrollo de nichos tecnológicos que nos permitan, como hemos visto antes, incrementar capacidades actuales que podamos potenciar y desarrollar como ventajas futuras de disrupción y transformación, y el sacar provecho de capacidades existentes o en desarrollo que podamos desarrollar con la base tecnológica que tenemos hoy, desarrollando tanto programas verticalizados que seleccionen ámbitos estratégicos, apostar por tecnologías concretas que podamos desarrollar en base a capacidades reales. Cooperación internacional.
Dentro de los ámbitos tradicionales de CDTI se recogen actuaciones dentro del programa marco de la Unión Europea, Horizonte Europa en su edición actual, y otras actuaciones de impulso a la cooperación tecnológica y a la acción exterior. Y por último, muy importante, obviamente, la sostenibilidad financiera y operativa. Este plan se tiene que sustentar en un modelo económico y financiero que dote y capacite a CDT de una estabilidad y sostenibilidad financiera que le permita planificar a un medio y largo plazo actividades que estén incardinadas en los vectores estratégicos que hemos contemplado anteriormente y ofrecer un escenario que queremos todos, un escenario predecible y estable para las potenciales entidades que acudan a él. En cuanto a los instrumentos y servicios, acciones más concretas, sobre todo que toquen ya el terreno de instrumentos y mecanismos concretos que lleva CDTI, aquí diferenciaré 3 bloques, o creo que 4. Tendríamos los instrumentos financieros reembolsables, que conocemos todos, como serían las ayudas parcialmente reembolsables, los APRs, y de capital, deben seguir siendo la base de trabajo de CDTI. Luego tendríamos los instrumentos no reembolsables, como pueden ser las subvenciones, los programas de subvención y los programas de compra pública innovadora, sobre todo precomercial, deben de complementar a los anteriores y tener una orientación focalizada y estratégica en estas innovaciones disruptivas. Otro bloque es hablar de previsibilidad. Debemos conocer que CDTI quiere avanzar plazos y condiciones temáticas con la antelación suficiente para que los distintos posibles beneficiarios tengan un plan de acción y no vayan improvisando. Accesibilidad para procedimientos simplificados y más ágiles que facilitan a las empresas que acudan a CDTI por primera vez cómo tocar esta puerta. Flexibilizar condiciones, el codiseño de las líneas teniendo en cuenta distintos actores relevantes para, entre todos, pues realmente definir líneas que tengan sentido con la realidad del tejido innovador español. Luego se plantea la puesta en marcha de un nuevo instrumento de capital dirigido al apoyo y el desarrollo de las spin-off que sobre todo provienen de centros de investigación y universidades, conocido como el Venture Builder. Luego tenemos un instrumento tan potente como Invierte, participará en el desarrollo de nuevos instrumentos destinados a ganar tamaño, a este scale-up tan necesario. Centrado un poquito más en el detalle de las APR, de los programas de subvención y la CPI que nos depara o que se contempla en el plan, concretamente en las ayudas parcialmente reembolsables, que como sabéis es el foco o la base de trabajo de CDTI, es el gran instrumento tradicional. Se prevé maximizar la subvención bruta equivalente, este tramo no reembolsable, incrementarlo, ampliar los plazos de carencia y los anticipos. Se persigue también minorar las exigencias de avales y garantías, que sabemos muchas veces que es un obstáculo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, simplificando los trámites en la aceptación de propuestas, y luego hay un primer APR, análisis preliminar, sobre todo para las empresas que tocan CDTI por primera vez, facilitarles el acceso a través de un análisis preliminar como era antaño, hace histórico en CDTI. A nivel de programas de subvención de estas transferencias, como hemos dicho, van a ser complementarios a los APRs, a los instrumentos más tradicionales. Se persigue que sean programas de mayor impacto y riesgo más elevado, y aquí destacamos esencialmente 2 instrumentos que van a ser claves. Uno va a ser misiones. Parece que transmisiones va a desaparecer y nos quedaremos con el misiones, y luego aparece un nuevo mecanismo que de alguna forma quizás el nombre y en base nos suena que es como la convocatoria, los programas Interconecta que hemos vivido en la ronda FEDER anterior, con la incorporación STEP, dirigido a tecnologías estratégicas y críticas para Europa, que se alineen con la estrategia STEP europea. Y estos estarán financiados, este Interconecta STEP, con el nuevo programa operativo FEDER hasta el 2017. Luego tendríamos el calendario de convocatorias muy importante, será publicado, la previsión, el planteamiento de CDTI es publicarlo el primer trimestre de cada año. Ya tenemos el calendario previsto de convocatorias de subvención publicado en la página web de CDTI, ahora lo veremos.
Y luego a nivel de otro mecanismo que cada vez coge más fuelle, como es la compra pública innovadora, sobre todo a través de la compra pública precomercial CDT, aquí tenemos dentro del plan se contempla y son actuaciones que ya se están poniendo en marcha, una revisión del marco de actuación para la mejora del mismo y adecuarlo al nuevo escenario. La financiación fundamentalmente va a ser a través de la nueva ronda FEDER. Se van a priorizar actuaciones desarrolladas en el marco de las instituciones científicas y técnicas singulares. Se persigue los mayores impactos de estos procesos de compra pública precomercial. Importante es enlazar una nueva red de compra pública innovadora con la participación de diferentes administraciones públicas, que como sabes es importantísimo que en el ecosistema estén activas y participen dentro de la promoción de nuevos retos tecnológicos a abordar. Aquí es bueno, el pantallazo, ¿no?, de lo que sería la planificación que ya hace unas semanas ha compartido CEDETI en redes y también a través de su web, donde pues, realmente vemos que están cumpliendo con este plan con acciones concretas, como es ya darnos una previsión de lo que va a ocurrir a nivel de las convocatorias de ayuda en el próximo año. Vemos que Interconecta STED, esta nueva versión del Interconecta, se apertura en marzo con cierre en mayo. Yo creo que esta convocatoria es muy interesante, sobre todo para las estrategias regionales y en estas tecnologías críticas y estrategias a nivel europeo. Tendríamos Global FEDER, que también se prevé la apertura en marzo, Neotec en abril, Cervera Centros en abril y por último Misiones para la Ciencia e Innovación en mayo. Como digo, Transmisiones no va a aparecer porque a priori esa convocatoria no se va a contemplar este año y se integra o se unifica en el concepto de misiones de ciencia e innovación. Tercer bloque, quiero hablar del proyecto de ley de industria. Creo que es importante el papel que puede jugar en los próximos años y la necesidad de que este proyecto de ley pueda ver la luz y se apruebe ahora mismo en el trámite parlamentario que está siguiendo el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros, como sabéis, aprobó a finales del año 24 este proyecto de ley de industria y autonomía estratégica. Importante otra vez, volvemos a hablar de autonomía estratégica, como digo, van a ser conceptos que se van a repetir en el escenario de juego de los próximos años y actualmente el Congreso de los Diputados se encuentra en el Congreso para tramitación parlamentaria. De hecho, está en proceso de enmiendas, si no recuerdo mal, hasta el día 12 de febrero. Es uno de los compromisos de España dentro del componente 2 del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en el marco de la Estrategia Española en el Impulso a la Industria 2030. Es relevante aquí apuntar un hecho, y es que la ley actual que tenemos de industria data del 1992, por lo que es indispensable contar con un nuevo marco que responda al escenario actual de juego y nos permita avanzar en esa mayor autonomía estratégica, modernización sectorial y sobre todo lograr el objetivo de neutralidad climática y mejorar nuestra productividad para ser competitivos. Abajo os incorporo el enlace al documento que actualmente está en debate parlamentario, al borrador del proyecto de ley para que bueno, cualquiera que quiera leerlo pueda darle un vistazo. Como digo, está en proceso de enmiendas por si alguno quiere participar. Concretamente y personalmente he hecho un breve análisis con un bloque que es un poco lo que la ley persigue, cuáles son las claves que persigue esta ley, y el otro bloque en el lado de la derecha, bueno, pues medidas concretas que están directamente relacionadas con la financiación pública. ¿Qué persigue esta ley? Esta ley, por una parte, lo que obviamente trata es fomentar el desarrollo del ecosistema industrial estratégico desde un punto de vista muy abierto de todo el ecosistema, desde la parte de integración de proveedor a cliente. Atracción y mantenimiento de inversiones estratégicas a nivel nacional como extranjero, atraer inversiones y mantenerlas. No solamente es importante captar la inversión, sino cómo mantenemos las inversiones en nuestro país. La innovación y el talento es relevante, es muy relevante, sobre todo aquí se hablan de entornos colaborativos, el tema de bancos de pruebas regulatorios, los famosos sandboxes, y sobre el concepto de valor estratégico, no solamente de las patentes, sino de los resultados de innovación. Realmente hay un punto crucial que es valorar esa tecnología que llega al mercado y que se ponga en valor, se ponga en circuito y se proteja con los medios
legales que toquen, ya sea a través de una patente, un modelo industrial, de secreto industrial. Transición hacia una industria más circular con cero emisiones. Como sabemos, tenemos un objetivo de emisiones netas para cero emisiones netas para 2050, incorporando un sistema de certificaciones y buenas prácticas ambientales. La transformación digital del sector es clave y es indispensable, destacando tecnologías como es la IA, la inteligencia artificial, la automatización y la importancia de los datos a nivel de acceso, gobernanza e intergobernabilidad. En cuanto a medidas concretas que se tratan ya en este proyecto de ley, que luego tendrían que venir reguladas en reglamentos posteriores, pues tenemos algo muy importante: la concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva, es decir, ayudas directas en ciertas situaciones, y parece la permanencia de la figura de los PERTEs más allá del Plan Nacional de Recuperación. Es decir, los PERTEs han llegado para quedarse, sobre todo en la definición de ciertos ámbitos de industrias estratégicas. La refinanciación de préstamos y la incorporación de ayudas en forma de préstamo a bajos o nulos intereses que incluyan componentes fiscales, la definición de proyectos tractores que integran la cooperación público-privada y las tecnologías avanzadas, la I+D, de la transformación digital, los incentivos fiscales a empresas que adopten buenas prácticas de economía de economía circular, descarbonización y transición energética, muy importante, hay que ver cómo lo aterrizan este tema. El uso estratégico muy relevante de la compra pública innovadora como herramienta esencial para fomentar la innovación y fortalecer la industria. Esto sería un poco el aterrizaje a medidas concretas relacionadas con la financiación, pero insisto, se contempla a nivel teórico, hay que ver posteriormente en el supuesto, y esperemos todos, de aprobación de la ley, cómo se aterrizan en futuros reglamentos. Por último, no quería dejar pasar un cuarto bloque que me permitió incorporar sobre la posición de la Unión Europea en estos momentos. Hemos tenido meses, desde aproximadamente el mes de noviembre, octubre, finales del año pasado, el último trimestre, con documentos y posicionamientos muy importantes que me gustaría trasladároslo, o al menos daros mi visión de los mismos y cómo se integran en un escenario de cambio, en un año 2025 donde las reglas del juego van a cambiar, donde se integran nuevos actores y donde esperemos todos que esos planes de acción que a nivel teórico pintan también, pues realmente en la práctica se puedan desarrollar y nos permitan incrementar esa productividad y competitividad que necesita Europa y por ende necesita España. Aquí hay 3 documentos que me parecen los más significativos. El primero es un documento que sale, si no recuerdo mal, en el mes de octubre o noviembre, la decisión de Europa que establece o marca las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 24-29 por parte de la presidenta. Luego tenemos un documento importante que es el documento del futuro de la competitividad europea por parte de Draghi. Como sabéis, esto fue en septiembre del año pasado y se ha utilizado como hoja de ruta por parte de la Comisión Europea para definir el nuevo plan de acción, que se ha recogido este plan de acción recientemente, bueno, este es del 29 de enero, pues la semana pasada, en el famoso documento de la brújula para la competitividad. Voy a hacer un pequeño slide por cada uno de los documentos, al menos los tips esenciales. Os pongo abajo en los enlaces para que podáis cada uno de vosotros analizaros y sacar vuestras conclusiones. El primero de ellos es las orientaciones políticas para el próximo mandato de la Comisión Europea 24-29. El objetivo de estas orientaciones políticas que marca la actual presidenta, pues defiende mantener el rumbo hacia los objetivos fijados en este Pacto Verde, como no se podía hacer de otra forma, con la reducción de emisiones en un 90% para el 2040. Potenciar las inversiones persiguiendo, por un lado, maximizar las inversiones públicas, pero por otro lado, movilizar el capital privado, tan importante. Pero movilizar el capital privado debe venir de la mano de reducir los riesgos que la actualidad tiene. Hacer un mejor uso de la contratación pública. La contratación pública en los poderes públicos, la contratación pública supone una herramienta muy potente en Europa. Tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 19% del PIB son contratos públicos, por lo tanto es clave para el desarrollar bienes y servicios innovadores, crear estos mercados líderes de tecnologías limpias y estratégicas, que los poderes públicos actúen con contratación pública innovadora. Se habla de la creación de un nuevo fondo europeo de competitividad para invertir en tecnologías estratégicas de forma colaborativa.
A priori este fondo parece que va dirigido sobre todo a potenciar los IP6, estos programas, grandes programas colaborativos de impacto en áreas estratégicas. Como sabéis, hemos tenido el IP6 de salud, hemos tenido el IP6 de chip, el de hidrógeno verde. Parece que el primer conjunto de nuevos proyectos comunes, no los que ya conocemos desde de los años anteriores, se van a empezar a definir en el primer trimestre del 25. Se habla de concentrar también mejor el gasto en la UE, no que esté tan atomizado en acciones tan dispersas, sino en prioridades comunes. Estamos esperando ya, creo que ya la semana que viene tendremos una propuesta de un presupuesto a largo plazo basado en políticas y retos, no tanto en programas, con un plan por país en el que las reformas claves se van a vincular a inversiones con especial énfasis en definir prioridades cooperativas, prioridades conjuntas. Un segundo documento muy relevante y un informe que ha generado, yo creo, que un precedente ha sido el informe sobre el futuro de la competitividad europea por Mario Draghi. Draghi propone 3 áreas de intervención clave para incrementar el crecimiento y la posición competitiva y la productividad de Europa. El primero es acelerar la innovación y en particular el sector tecnológico, la innovación disruptiva. Por otra parte, el otro bloque es rebajar el precio de la energía y aprovechar la descarbonización para dar impulso a las industrias de tecnologías limpias. Y el tercero, que lo uniría al cuarto, es una obviedad o una necesidad crucial, que es reducir las dependencias de terceros en el ámbito de los suministros estratégicos, como son las materias primas o los semiconductores. Y aquí lo uniría hasta reducir las dependencias también el reforzar de la seguridad y aumentar la capacidad de la industria de defensa europea. Draghi en su informe cifra entre 750.000 y 800.000 millones de euros anuales, aproximadamente el 5% del PIB europeo, la necesidad de inversión para acometer estas inversiones transformadoras. Para abordar este reto, propone avanzar en la integración de los mercados de capitales europeos, tan necesario ya que llevamos tratando de avanzar en la última década, movilizando, muy importante, las inversiones privadas, pero reduciendo el riesgo de estos inversores privados. Muy importante el apoyo al sector público y aboga por movilizar financiación conjunta a nivel europeo. De nuevo hablábamos de un programa de financiación conjunta, un plan B, una fase continuista a este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, pero seguramente de forma conceptual será diferente, será más focalizado en planteamientos de programas colaborativos conjuntos, no tanto en competencias individuales por país. Y por último, el último documento que vio la luz la semana pasada, hizo presentación la presidenta de la Comisión Europea, es la brújula para la competitividad. Transforma las recomendaciones del informe de Draghi en una hoja real o una hoja que quiere ser realista, una hoja de ruta para Europa. Se plantean 3 ámbitos de actuación. El primero es crear un entorno favorable para que las empresas emergentes, las empresas innovadoras, se creen en Europa y se queden, que es el gran problema. Las empresas se crean en Europa, tenemos empresas muy potentes a nivel de innovación, pero se van fuera para desarrollar, para escalar sus empresas. Promover el liderazgo industrial en sectores de alto crecimiento basado en tecnologías profundas y promover, muy importante, la transferencia de esta tecnología y la valorización de estos resultados, que realmente pongamos en valor productivo estas tecnologías. Hoja de ruta para facilitar el acceso a esta energía limpia y asequible, incrementar las capacidades de la Unión Europea para diversificar, potenciar nuestras cadenas de suministros y reducir dependencias, reforzando la red de asociaciones eficaces. Y en cuanto a medidas propuestas concretas, estos serían los clave, los objetivos, muy en línea con lo recogido por Draghi en su informe. ¿Qué medidas recoge a nivel de propuestas más concretas? Muy importante e indispensable es la reducción drástica de la carga normativa y administrativa, y esto seguramente pasará por una revisión del reglamento de exención por categorías. A nivel español, una revisión de la ley de subvención y el reglamento. Tenemos que reducir la burocracia. Reducir los obstáculos del mercado único, llegar a esa Unión Europea de ahorro y de inversión, donde el incentivo de capital y las garantías haga que realmente estas inversiones fluyan. Promover, muy importante, la capacitación de nuestros profesionales en capacidades de futuro y en formarles para estas capacidades de futuro y el empleo de calidad. Y
esencial mejorar la coordinación de las políticas a escala nacional y Unión Europea. Eh, todo parece definir que los nuevos instrumentos y la posible continuidad del plan de recuperación se focalizará en instrumentos de coordinación conjuntos, no tanto, como digo, en otorgación de asignaciones otorgadas a nivel de competencias país. Y aquí es esencial, hablan de la introducción de una herramienta, como es un instrumento de coordinación de competitividad, y la creación, vuelven a hablar del Fondo de Competitividad para el próximo marco financiero plurianual. Va a ser un fondo destinado de forma colaborativa y conjunta a estas nuevas, no estas nuevas, sino a estos sectores que se definan estratégicos y críticos para incrementar las capacidades de Europa. En todos os he recogido los enlaces para que podáis también realizar vuestro propio análisis. Y aquí, bueno, pues ante todo, daros las gracias por la asistencia. Creo que nos queda tiempo para el debate. Y aquí tenéis mi enlace, mi correo electrónico, pues si alguno necesita alguna puntualización o incidir en algún aspecto recogido. He pretendido daros un enfoque global, obviamente no se pretendía adentrar en cada uno de los instrumentos, creo que sí el mensaje es que estamos en el 2025 se sitúan nuevos escenarios, tenemos que ser conscientes y conocer estos nuevos escenarios, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Creo que tenemos nuevos retos por delante, la verdad que es ilusionante este año si los escenarios que se predicen se cumplan y realmente no quede todo en papel, sino que se vean aterrizados en medidas concretas. Y bueno, gracias por la asistencia, por haberme escuchado y espero que os haya abierto un poquito las antenas y os haya servido un poco para reflexionar. Eso, le estás muteada. Perdona, que he comentado en el chat porque algunas personas lo han solicitado la presentación y he dado tu correo electrónico para que todas aquellas personas que quieran la presentación pues te la puedan solicitar directamente. Genial, perfecto. Nos quedan unos minutos porque teníamos previsto acabar el webinar sobre las 11:30 aproximadamente. Por tanto, si alguna persona de las que se han conectado, de las más de 150 personas que hemos tenido conectadas, quieren hacer alguna pregunta concreta a Noelia sobre lo que ha comentado del plan de recuperación, de la ley de industria o del plan estratégico del CDTI o de esto último que ha comentado sobre los documentos de hoja de ruta de la comisión, pues puede hacerlo perfectamente, o bien lo escribe en el chat, o bien también puede abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente. Lo que sí quería comentaros que, bueno, que como ha dicho Noelia, este webinar ha sido un repaso a todo lo que hay y que nuestro objetivo es que a medida que vayan surgiendo las convocatorias o vayamos teniendo información de que van a ser convocadas, pues organizaremos también un webinar concreto concentraremos algunas de ellas en un webinar y os daremos detalles de cada una de ellas para que os podáis preparar para poder presentar alguna propuesta. Bueno, pues no, por ahora nadie se anima. Debate también, si alguno, no sé, quiere abrir un debate sobre algún punto, como digo, a ver, mi objetivo ha sido tratar de estimularos, de inspiraros, si puedo inspiraros, de que creo que es un año decisivo y que todos aportamos. Realmente el plan estratégico de SEDETI es un plan que pinta muy bien, la visión es una visión muy empática, al igual que el proyecto de ley de industria, personalmente creo que es muy acertado. Lo único que son escenarios de juego muy teóricos, luego hay que aterrizarlo. También es importante, bueno, pues que el Plan Nacional de Recuperación se va terminando. Tenemos que ver hacia dónde van los nuevos enfoques, ¿no? Ese es el objetivo. Hay una pregunta en el chat de Pedro Suasi que dice que pregunta si hay alguna partida específica para el sector náutico. A ver, buscar una partida específica, o sea, como digo, o sea, yo no me conozco el detalle de cada una de los renglones. Para naval hubo un PERTE naval, sé que se abre ahora una iniciativa para temas navales de innovación, pero náutico como tal tendríamos que ver cuál es la iniciativa, ya no es tanto el sector, sino qué se quiere hacer. También preguntan si
que respecto a los PERTE que ya están en marcha, que los plazos de ejecución son muy justos y si se prevén plazos complementarios. No, esto yo creo que os lo he señalado en una de las primeras diapositivas porque ha generado bastante polémica. Hubo una ronda de diálogo con la Comisión Europea y el Consejo por parte de España y otros países para ver hasta qué punto pudiese existir una flexibilidad en los plazos de ejecución y han sido taxativos en los plazos máximos. Sí es cierto que ha habido cierta flexibilidad en sabéis que hay algunos fondos del Plan Nacional de Recuperación que se ha solicitado a la Comisión reorientarlos a la DANA, sectores afectados por la DANA, con lo cual en esos casos seguramente sí se ampliarán. O en el caso, salió un Real Decreto, creo que fue un año y pico, con el tema de la guerra de Ucrania, también se abrió la excepcionalidad, creo que fue para el PERTEDEC, de proyectos que estuviesen impactados por, y esto fue pues, cuando se inició la guerra, un Real Decreto que salió en este caso, pero son temas muy, muy puntuales. A nivel global y a nivel general, los plazos se van a mantener, como hemos dicho, finales del 2026. Bueno, tenemos más preguntas por aquí. Bueno, el vídeo de la grabación, acabo de poner un enlace donde ahí lo vamos a subir en cuanto se procese la grabación, va a estar subido en el apartado de webinar de la web de la plataforma Disruptive, ¿vale? Pregunta también por tu correo electrónico, ya lo hemos puesto, el correo de Noelia. Y luego también preguntan, entiendo que CDT seguirá con sus sistemas de préstamos blandos para las pymes en vez de subvenciones, ¿es así? A ver, no hay una generalidad. He querido trasladar que CDT tiene distintos mecanismos. Tiene un mecanismo de base que todos conocemos, que son las APRs, que son las ayudas parcialmente reembolsables, que va dirigido tanto a medianas, a pequeñas. Hay un proyecto de I+D con un importe mínimo y ahí lo que sí he tratado de trasladaros es que el objetivo del plan es mejorar las condiciones incrementando el tramo no reembolsable, el tramo de subvención, ampliando los plazos de carencia, mejorar la exigencia, minorar las exigencias de garantías y luego CDT define otras líneas complementarias de actuación más dirigidos a sectores más tecnológicos, sectores definidos más estratégicos, que son los programas de ayuda. Como sabéis que aquí hemos pintado, estarían misiones, el Interconecta STEP, que es nuevo, el tema de Innoglobal, Neotec, ¿vale? No sé si respondo a tu pregunta a nivel de las pymes y de lo que son las medidas tradicionales, los APRs, siguen existiendo como base, como realmente el core del trabajo de CDT y los grandes programas son los APR, donde se prevé una mejora de las condiciones. Y luego, muy importante, yo creo que señalar, perdona, Sole, que para las empresas nuevas que llegan a CDT y tocan por primera vez la puerta, de alguna forma se les quiere facilitar el acceso con un mecanismo fast track, que es un mecanismo, no sé, los que somos más, no voy a decir viejos, más históricos, recordáis que CDT tenía unos informes preliminares donde hacía un análisis previo. Pues se va a retomar ese análisis previo para las empresas que por primera vez presenten un proyecto a CDT. Creo que esto es una ventaja también adicional para captar la atención de empresas que quizás estén innovando o tienen capacidad para hacerlo, pero les cuesta llegar a CDT. Y luego también nos preguntan sobre proyectos de innovación e investigación en ciberseguridad. Bueno, en ciberseguridad tenemos las misiones y las transmisiones, que también ahora con el plan nuevo de CDT pueden sufrir algún tipo de para mejora. ¿Vale? En Interconecta puede que se toque este sector, y luego, a ver, ahí yo haría seguimiento dentro del Plan Nacional de Recuperación. Hay una dotación, si no recuerdo mal, de 200 y pico millones de euros para el sector ciberseguridad aplicado a SOC. Hemos vivido lo que ha sido el gran programa, yo lo veo muy cerca, el gran programa de compra pública de INCIBE, muy dirigido, que ha tenido una dotación, si no recuerdo mal, de 600 y pico millones de euros con todas las iniciativas. Entonces, como dice Sole, seguramente en misiones me da la sensación que podrá tener cabida, pero la sensación es que pueda tener cabida por su ámbito crucial y por su transversalidad hacia todos los sectores críticos, pueda tener cabida en otro tipo de iniciativas. Y luego Agustín Segura dice, creo haber oído algo sobre una asignación de fondos para defensa. No, creo que no he dicho eso, sino que he dicho que dentro del escenario de juego de la Comisión Europea, y bueno, también somos conscientes de todo lo que estamos leyendo últimamente,
los programas de defensa van a tener un mayor, es decir, van a tener un mayor protagonismo, ¿vale? La Comisión Europea y Draghi, dentro de los pilares básicos, están en incrementar nuestras capacidades en defensa, ¿vale? Entonces, eso va a significar que seguramente pues, tendrán dotaciones concretas y programas más definidos. Luego también está el tema de las tecnologías duales, ¿no? En temas de defensa, que también es un tema que se está trabajando mucho en ello. Luego Alejandro García pregunta si además de la información disponible del trámite parlamentario de la Ley de Industria, ¿existe algún documento más técnico a nivel de estructura de convocatoria? Vale, aquí, espera que os he perdido la imagen. ¿Sí, me oís? Sí, sí, Ah, sí. vale, no sé por qué, yo ahora no os veo. Bueno, os escucho. Vale, a ver, ahora mismo estamos en un proyecto de ley de industria. No hay mayor información de lo que es el texto del proyecto de ley que está actualmente en debate en el Congreso de los Diputados. O sea, no hay más detalle. De todas maneras, la propia estructura de la ley explica los programas que Correcto. Bueno, contiene. más que programas, realmente la ley no contempla programas, contempla qué es lo que quiere hacer y cómo lo haría, con un plan teórico. Luego lo que toca es aterrizar y de hecho bueno, hace un par de semanas que tuve reunión con Industria, ya está trabajando el Ministerio en un futuro y la aprobación de la ley que esperamos todos que se apruebe en reales decretos para poner en marcha las medidas de la forma más rápida posible. El tema de las certificaciones, el tema de todas las medidas un poquito, si veis, yo compartí la presentación de la ley como en una parte que eran objetivos y otras medidas concretas. Esas medidas concretas tienen que regularse en base a otras normativas, reales decretos, etcétera. Ya se está trabajando en el Ministerio en la redacción de esos detalles para poder ser rápidos en bajarlo al terreno, bajarlo a concreciones. Y luego también preguntan, ¿conocen la actividad que lleva a cabo Spring GmbH? Es un organismo alemán que parece que se especializa en financiación, mentoría de proyectos disruptivos. Hubo un representante en Safe for AI 2025, la semana pasada en Madrid, y le hablé del grupo de... Bueno, A ver, trato de tener una visión no lo bastante conocemos, pero extensa, estamos pero no. Pero viendo. bueno, no te digo que no quiera conocerlo. Si me comenta o por privado en un mail cuál es el interés, a ver, nosotros tenemos oficina en Alemania, con lo cual pues a lo mejor nos interesaría conocerlo si es un tema interesante. No lo conozco. Y también Alberto Javier González quiere hablar, pero lo tenemos que desmutear. Pero yo creo, Alberto, que si pulsas tú al micrófono, puedes hablar directamente. No te Y si no, puedes escribir también la pregunta en el chat. Bueno, pues no sé si Alberto va a hacer la Mira, pregunta se o me no. ha caído. Se me ha caído el micro, se lo mando por mail. Ah, vale, perfecto. Bueno, si tenéis cualquier otra duda, al correo de Noelia o al mío, que también os lo dejo por aquí, podéis preguntarnos las dudas que tengáis y nosotros enviamos la respuesta, ¿vale? Con el objetivo de facilitar en todo lo posible que podáis acceder al máximo número de oportunidades de financiación del EMA de Masí, contad tanto con Noelia como con la plataforma de Irrapti. Bueno, pues yo, Pues sin más. si no hay más preguntas, que al final ha habido un montón, podemos dar por terminado el webinar de hoy. Llevamos ya más de una hora, con lo cual está bien y como las agendas de todos las tenemos bastante cargadas, pues podemos continuar con nuestro ritmo diario. Muchísimas gracias, Noelia, una vez más por estar con nosotros, por participar y contribuir a la plataforma de Irractive y también a fomentar el acceso a la financiación de I+D+I, que es muy necesario para que los proyectos disruptivos se desarrollen. Así que Nada. muchas gracias a todos, a ti, Noelia, y a todos los que nos habéis acompañado, más de 150 personas que hemos tenido esta mañana reunidas en este webinar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, feliz